Muy buenas tardes. Gracias por su presencia esta tarde aquí en un acto organizado por el Aula de Cultura del Diario Montañés y el Ateneo de Santander. Quiero saludar también a las personas que nos están viendo a través de la transmisión en directo por streaming de esta conferencia que se refiere a algo realmente importante como es conmemorar el centenario del nacimiento de Semprún, un político, un intelectual del que vamos a escuchar ahora a Jesús Cabezón. Jesús Cabezón es una rara avis, un intelectual de sólida formación, poeta brillante, articulista con firmes ideas, lector impenitente, dinamizador cultural, comprometido con sus causas y con una trayectoria política de primer nivel. No es frecuente entre la clase política encontrar personas con tan denso bagaje cultural. Cabezón es hoy secretario general de este Ateneo, ocupa la tribuna para abordar la figura de Jorge Semprún, que, como es el caso del propio Jesús Cabezón, ha conjugado con éxito su entrega al conocimiento, al cultivo de las letras y las ideas y con una actividad pública destinada a mejorar la vida de los ciudadanos. Semprún es un referente de la reconciliación española que se produjo tras la muerte de Franco y que supuso el punto final a la dictadura para abrir un marco de libertad trazado por la Constitución. De la vida y obra de quien fuera Federico Sánchez en la clandestinidad, nos habla hoy aquí Jesús Cabezón. Un análisis que es un importante legado el que nos ha dejado Jorge Semprún. Y ya sin más, puesto que lo importante va a ser escuchar al conferenciante, voy a dar paso a Javier Menéndez Llamazares, habitual del Aula de Cultura del Diario Montañés, que va a hacer propiamente la presentación del conferenciante de hoy, Jesús Cabezón Alonso. Pues muchísimas gracias, Manuel Ángel, muy buenas noches. Me he permitido, espero que no sea mucho atrevimiento, ponerle título a esta presentación, que voy a decir que seré breve, aunque cuando alguien promete eso suele extenderse muchísimo, esperemos que no sea el caso. Y el título será Retrato de un escéptico. Se lo he robado un poco, ¿eh? Enseguida se darán cuenta, me imagino que les pasará un poco como a mí, que desde hace unos cuantos años, creo que exactamente desde septiembre de 2007, uno de los lugares más interesantes que tenemos para mirar en Internet, dentro de lo que sería la esfera de los blogs, es uno llamado Diario de un escéptico. Y en cuanto uno le echa un ojo, bueno, pues enseguida se encuentra con que quien lo firma y quien lleva, yo creo que publicados más de 500 artículos, es nada menos que Jesús Cabezón. En este lugar que subtitula como Espacio para reflexionar y que es, bueno, pues una puerta de entrada a su universo de pensamiento, y en el que hace una presentación que no podía ser más escueta. Dice exactamente político, escritor, poeta y puntos suspensivos. Igual con eso ya estaba hecha la presentación del personaje, pero si me lo permiten me gustaría jugar hoy a un pequeño juego, el del cazador cazado, y es que, bueno, hace muy poquito pudimos disfrutar de del último título que ha publicado Jesús Cabezón, en el que se nos revelaba como un biógrafo interesantísimo. Si recuerdan su libro titulado Cuaderno de Notas, bueno, casi le podríamos llamar, siguiendo ese título, anotador biográfico, ¿no? Porque lo que hace es darnos unas pinceladas en las que resume las vidas de un puñado de personajes que fueron capitales en la cultura y en la vida pública española. Además, bueno, él presta especial atención a los creadores intelectuales más comprometidos en la lucha por las libertades y la justicia social.
Es decir, que ahora vamos a jugar a resumir su vida lo que podamos, o como hacía Plutarco, ¿no? con las vidas paralelas. En este caso vamos a hablar de las vidas paralelas de Jesús Cabezón. Empezaremos con el luchador por la democracia, que fue un joven que había nacido en Palencia, Jesús Cabezón Alonso, el 9 de marzo de 1946. Según confiesa en algunas entrevistas, no fue demasiado buen estudiante, pero fue todavía peor para el régimen, porque mientras estudiaba Derecho en Valladolid solo se le ocurrió meterse en líos, sobre todo con el movimiento estudiantil antifranquista. Acabado cuarto curso, a punto de licenciarse como abogado, licenciado en Derecho, le aplicaron el reglamento de disciplina académica, es decir, le abrieron un expediente y le echaron de la universidad. Entonces, bueno, su vida cambió radicalmente y aunque se dedicó, entre otras cosas, al teatro independiente, donde montaba obras, por ejemplo, de Samuel Beckett y otros autores españoles, y además intervino en algunos rodajes cinematográficos, bueno, pues sí que le fue prohibido, estaba vetado el dedicarse a la vida académica. ¿Qué hizo? Bueno, pues sacó una plaza de funcionario de carrera en la Seguridad Social y fue destinado a Santander en 1974. Aquí inició una carrera sindical, afiliándose a la UGT, y ingresó también en el Partido Socialista en 1976. Fue candidato al Congreso de los Diputados en las elecciones de 1977 y, bueno, pues como sabrán, ha ejercido diversos cargos dentro de la agrupación socialista de Santander, como secretario general, secretario de formación, secretario también de la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Cantabria. Esos fueron nada más los inicios, porque contamos hoy con la presencia de un político de primera línea. No hace falta más que recordar que, aparte de ser candidato a la alcaldía en las primeras elecciones democráticas en Santander, bueno, en aquel momento quedó como tercer teniente de alcalde, sí que llegó al Senado de España en las elecciones generales de 1982. Fue además el senador electo más votado de Cantabria. Y bueno, a partir de ese momento, de 1982, ejerció varios cargos dentro del Senado de España. De hecho, formó parte, fue presidente de la Comisión Especial de Investigación del Síndrome Tóxico entre febrero y junio de 1983 y perteneció también a otras muchas comisiones, sobre todo alrededor de la sanidad y la seguridad social. A partir de ahí, bueno, pues dejaría ese cargo de senador en 1986 para incorporarse al Parlamento Europeo. Fue el primer eurodiputado en la historia de nuestra región. Durante fueron 3 legislaturas, desde el 86 hasta el 99, ocupó diversos cargos dentro del Parlamento Europeo. Primero en la órbita de las comisiones de energía, transportes o asuntos sociales, pero posteriormente pasaría a ser vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central y México y miembro de varias comisiones dedicadas a los asuntos sociales y de nuevo las relaciones con Latinoamérica. En 1999 fue elegido diputado autonómico en el Parlamento de Cantabria y a partir de 2003 formaría parte del Consejo de Administración de Caja Cantabria, llegando a dirigir la obra social. Fue presidente, además de esta entidad financiera, entre 2005 y 2007. Sin embargo, Cabezón decía que vamos a hablar de las vidas paralelas. Es un caso singular entre los representantes públicos, porque no sé si habrá muchos más, pero yo creo que es de los pocos que ha sido capaz de retirarse voluntariamente y retomar su antiguo oficio sin mayores traumas. Lo hizo en 2010, retornando a su plaza de funcionario de la Seguridad Social hasta su jubilación. Bien, lo haremos después de otro capítulo de la política, pero vamos paso a paso. Decía que son vidas paralelas. ¿Por qué? Porque tiene una doble vida que llevó casi en secreto, sobre todo porque la política es un amante muy exigente y es la vida de poeta. No sabemos si Cabezón es un político que escribe o un escritor que se metió en política. El caso es que es autor de varios libros de poesía y además de varios cientos de artículos y ensayos. Y bueno, también mantuvo
y sigue manteniendo una gran relación con la cultura cántabra, sobre todo desde la obra social de Caja Cantabria y especialmente a través de sus colaboraciones en la prensa escrita. Como articulista, bueno, pues empezó en Peñalabra, pero después se dedicó a la poesía. Yo tenía preparados algunos versos, pero creo que otro de los presentadores va a centrar su intervención en los versos. Iba a leerles cuando era niño, pero casi va a ser mejor que lo haga después Calixto, si os parece. ¿No los tienes? Bueno, te lo puedo pasar. Bueno, decía que publicó varios libros de poesía, como fueron Consumación del adiós, Morir de lejos, Desde otras sombras o Palabras inciertas del pasado. Pero en 2010 publicó un libro que yo creo que es muy especial y que nos sirvió para entender mucho mejor su forma de pensar. Y fueron 48 artículos sobre política internacional y literatura. Ya ven que combinación que habían ido apareciendo en prensa en las décadas anteriores. Se tituló El mundo que sentí cercano y yo creo que era un fiel reflejo de esta intensa actividad que ha desarrollado en los últimos años, donde combinaba el ejercicio de la política activa con un olfato de observador atentísimo a una realidad de múltiples caras. Las caras de la alta política, la de las relaciones internacionales, el difícil equilibrio entre los diversos mundos enfrentados y la globalización. Es testigo de excepción de los acontecimientos más destacados de los últimos 30 años. Leyendo el libro podemos descubrir cómo fue su trato personal con figuras que para nosotros solo existían en los telediarios, ¿no? Por ejemplo, el trato con Willy Brandt o trató con Yasser Arafat. De hecho, bueno, leyendo el libro descubrimos, yo creo que es en el prólogo, donde la periodista Olga Agüero nos cuenta que en un discurso ante Fidel Castro tuvo el coraje de pedir para la isla libertad y democracia. Es decir, que no estamos ante un político cualquiera. Aparte de todo esto, este escéptico tiene pues una importante vida intelectual que podemos seguir, sobre todo yo creo que a través de su bibliografía, ¿no? Si una biblioteca nos habla de su dueño, siguiendo a Jesús Cabezón, podríamos decir, leyendo sus libros, dime a quién admiras y te diré cómo eres, ¿no? Y en su libro anterior, dedicado a las biografías, este que hablábamos, de mi cuaderno de notas, podemos descubrir a quién admira y quién ha sido realmente importante en nuestro tiempo para Jesús Cabezón. Bueno, pues por sus páginas aparecen desde los grandes nombres de la Edad de Plata de la literatura, de Lorca y Cernuda a Max Aub, sin olvidar, por supuesto, a las autoras como María Zambrano o María de Maeztu, a escritores de novela negra que casi ninguno conocíamos hasta leerlas en sus recomendaciones, o autores por los que él siente especial predilección, que son todos aquellos que se han enfrentado a la tiranía, con independencia de su signo político. Bueno, yo creo que este singular cuaderno de notas sirvió para que nos pudiéramos acercar un poco al imaginario y al universo cultural de Jesús. Sin embargo, Jesús es mucho más, es una persona detrás del político y tiene muchas pasiones confesadas. Las confesas, eso se lo vamos a dejar a él, pero entre las que ha reconocido públicamente está Cuba, a la que ha dedicado muchas páginas, por ejemplo, en ese último libro, sin ir más lejos. Además, se ha mostrado siempre muy crítico, ¿no?, frente al oficialismo. Sin medias tintas, pues él denuncia la represión sufrida por los intelectuales que se pusieron al régimen, ¿no?, como fueron Alberto Padilla o Virgilio Piñera. También le interesa muchísimo la política internacional. Hace muy poco han podido leer, bueno, pues, no solo artículos sobre el conflicto entre Palestina e Israel, sino lo que está pasando en Argentina con Milei, y bueno, asuntos más mundanos, ¿no?, como por ejemplo el fútbol. Yo sé que es un poco culé, pero les aseguro que sobre todo es muy racinguista. Y además, bueno, pues es un hombre culto, interesado por, yo creo que casi cualquier manifestación cultural. Ha escrito, por ejemplo, de flamenco. Pero sobre todas las cosas, si le conocen, sabrán que lo que apasiona a Jesús es la literatura y en especial la novela negra. Yo creo que es uno de los grandes expertos que yo personalmente he conocido en novela negra. Le remito de nuevo a su blog, donde suele colgar reseñas con las que yo creo que va a acabar quitándonos el puesto a los críticos oficiales. Bueno, yo personalmente
llegué a escritores hoy día tan conocidos como Domingo Villar gracias a una recomendación personal suya. Simplemente contarles, bueno, que después, detrás de este personaje, como decía, está la persona. Hace una década se utilizaba mucho la palabra talante, aunque poca gente yo creo que ha conseguido encarnarla. Al menos en una versión positiva, porque el talante en sí es neutro, no es ni bueno ni malo. Pero sin embargo, bueno, yo creo que Jesús Cabezón es un buen ejemplo de lo que es la versión buena de esa palabra. En una región tan conservadora como esta se ha ganado el respeto no solo de propios, sino sobre todo de extraños, que ya es un pequeño milagro. Y yo creo que en ello tiene que ver toda una vida abogando por el diálogo en lugar de la confrontación. Para algo sirven, por ejemplo, las hemerotecas. Y si recuerdan, cuando en 2007 se presentaba a la alcaldía, bueno, pues con esa forma de ser suya tan particular concedió algunas entrevistas que no suelen dar los políticos. Por ejemplo, habló con estudiantes de un colegio, ¿no? Y les explicó con palabras lo más sencillas posibles cómo le gustaría que fuese su Santander. Él decía, tendría que ser una ciudad habitable, que no fuese una ciudad agresiva. Para que sea una ciudad fundamentalmente pensada y hecha para los que viven en ella, la ciudad son las calles, son los coches, los semáforos, son los colegios. Fundamentalmente la ciudad son los ciudadanos y para ellos tienes que pensar la ciudad. A mí me gustaría recuperar el centro para que la gente pueda regresar a él. Bueno, no sabemos el centro, pero lo que yo creo que sí que salió perdiendo en aquellas elecciones fue el mundo de la cultura, porque entre sus planes estaba convertir Santander en un refugio para escritores sobre todo perseguidos. En aquel momento había un programa del Pen Club para pues buscar un lugar seguro en el que pudieran refugiarse aquellos escritores que sufrían persecuciones políticas. Bueno, pues en aquel momento perdimos, yo creo que a un alcalde apasionado por la libertad, comprometido por la cultura y defensor de la paz, que decía que lo que él deseaba eran ciudadanos conscientes, activos, críticos, que se sientan orgullosos de vivir en una ciudad amable, acogedora y tolerante, y sobre todo que no sientan miedo por opinar. Y hablaba del talante. Bueno, pocas veces se puede ver a un candidato diciendo que las opiniones y las discrepancias son lícitas. Lo que no es lícito es el halago, la adulación a cambio de la subvención o el insulto a costa de descalificar al adversario. Bueno, como ven, Jesús es un hombre que ha ido, yo creo que siempre contracorriente. Pensemos que el año pasado la Real Academia eligió como término del año, como palabra del año, la polarización. Bueno, yo creo que si hubiera estado en manos de Jesús Cabezón, la palabra hubiera sido convivencia. Y bueno, yo me quedo con la entrada con la que inauguraba este año en su blog, que decía comencemos con ánimo 2024. Y lo vamos a hacer escuchando a Jesús, por supuesto. Muchas gracias. Bien, Calixto, ahahora llega tu momento de hablar de Gloria. ¿Eh? La voracidad de los presentadores previos me dejan sin resuello. Yo tenía previsto hablarles a ustedes durante 40 o 45 minutos y también haberles recitado algo en latín, pero como me dan un cambio en el minuto 92, pues allá voy. Estoy más informado que Javier del último grito de Jesús en la prensa, que es un artículo que ha escrito hace 2 días, escribiendo una columna en el diario Montañés, acerca de la investidura del presidente del gobierno, en el que se muestra cautelarmente optimista con las iniciativas del Ejecutivo. Voy a citar una línea del artículo donde nos envía el médico porque dice: sostiene que la amnistía es una decisión necesaria, aunque poco agradable. Algo así que nos estás mandando al dentista. Es una visita al dentista o algo parecido. No me queda nada más que decir, porque es que han agotado ya el argumentario Manuel Ángel y Javier. Nos va a hablar de Jorge Semprún, el gran escritor político y guionista cinematográfico. De Semprún diría 2 chistes, el uno relacionado con su nombramiento como ministro de Cultura en el año 88, que los más jóvenes de aquí, de ustedes se acordarán, pues todos son jovencísimos, que dio lugar a que por la prensa canalla de Madrid se le empezase a llamar Jorge Semprún, y así era conocido. No sé si lo ibas a decir.
Y nada, ¿qué comparten, como ha dicho Javier Semprún y Jorge Semprún y Jesús Cabezón, aparte de las dos Jotas? Pues comparten el buen porte, ambos personas atildadas, ambos dandis, de elegantes canas, y ambos provistos y adornados de tolerancia y respeto al antagonista. Un placer. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde y gracias a los que han intervenido. Y yo, como rara avis, culé y jubilado, ese es el resumen de mi vida, pues voy a hablarles de Jorge Semprún sin querer agotar todos los perfiles de este personaje, de esta persona con una vida muy intensa, del que el año pasado celebramos o recordamos el centenario de su nacimiento. Mi intención es ofrecerles algunos datos de la biografía y de la obra de Jorge Semprún y, si es posible, incentivarles a ustedes para que lean y conozcan mejor a este escritor, a este intelectual, a este político, a este guionista cinematográfico y ensayista, y también, al final de su vida, ministro de Cultura. Yo lo que conozco de Jorge Semprún es producto de las lecturas y reflexiones, y es lo que trataré de exponer en esta charla. Y cuando me comprometí a esta charla, se comentó en la Junta del Ateneo de recelebrar y de recordar el centenario de Jorge Semprún, pues recordé y recuerdo una idea que tiene su origen en el propio Semprún. Él decía: he perdido con los años algunas de mis escasas certidumbres, pero he conservado bastantes de mis ilusiones. Y por eso, solo por eso, me atrevo hoy a hablar de Jorge Semprún y agradecer a la Aula de Cultura que haya incluido esta actividad dentro de su programación. Jorge Semprún nace en Madrid en 1923, en el seno de una familia de la alta burguesía madrileña, conservadora, republicana, el año en el que Primo de Rivera pues instaura con la anuencia del rey una dictadura militar. Y fallece Semprún con 88 años el 7 de junio de 2011 en París. Su abuelo materno fue Antonio Maura, varias veces presidente del Consejo con Alfonso XIII y casado con Constancia Gamazo. Susana era una de las hijas de Antonio Maura y conoce a José María Semprún Gurrea, que es miembro de la plataforma Agrupación al Servicio de la República, profesor en la Universidad de Madrid, que entra en la política de la mano junto a su cuñado Miguel Maura Gamazo, que era tío, lógicamente, tío de Jorge, en el partido Derecha Liberal Republicana de Niceto Alcalá Zamora. Con Miguel Maura, ministro de Gobernación en el Gobierno Provisional de la República, José María Semprún Gurrea es nombrado gobernador civil de Toledo y después de Santander. El matrimonio Semprún y Susana Maura tuvieron 7 hijos, 5 varones, uno de ellos Jorge, y 2 niñas. Jorge Semprún, que tiene 8 años, entonces evocó cómo se colocó la bandera tricolor en los balcones de su casa familiar, una idea que había ordenado su madre el mismo 14 de abril de 1931. Era una costumbre habitual entre determinada alta burguesía, pues pasar los veranos en el norte de España. Semprún lo recuerda en 1975, en uno de los viajes que hace a Santander, y recuerda el verano de 1930. Y dice: tenía 7 años y bajaba con sus hermanos a la playa. Más allá de Piquío, una soga delimitaba el espacio de arena reservado a la familia real, y recordaba también Semprún el viento del Cantábrico que agitaba un largo pañuelo de seda en la mano de Susana Maura, su madre. Recordó Jorge Semprún que alquilaban una casa en el Sardinero durante los veranos a lo largo de muchos años, hasta que murió mi madre poco después de proclamarse la República. Recuerda que su madre era una mujer bellísima, serena, apasionada, dulce, inquebrantable,
y suave. Aquella madre tan joven que la muerte ha inmovilizado en su momento de plenitud, mientras yo he seguido envejeciendo hasta alcanzar la edad en la que Susana Maura podría ser hija mía, hija de mi tristísimo y solitario ensueño. El veraneo en Santander de Semprún es quizá su paraíso perdido. La muerte de Susana Maura en 1932, cuando tiene 38 años, determinó un cambio en el destino de las vacaciones familiares y en vez de Santander fue Lequeitio. Y el padre, el 17 de julio de 1936, traslada a Lequeitio a la familia. El 17 de julio. El 18 se daría el golpe de Estado. La familia Semprún, el 22 de septiembre de 1936, aborda en el puerto de Bilbao el Galerna, es un bacaladero que había sido requisado por el gobierno vasco, y en ese Galerna viaja la familia hasta el puerto francés de Bayona. En su libro El largo viaje escribe Semprún: en Bayona fue donde oí decir por primera vez que éramos rojos españoles, y justo en el muelle de Bayona, al lado de la Plaza Mayor, supe que yo era un rojo español. En octubre del 36, José María Semprún acude a Ginebra y se pone al servicio de lo que era el gobierno de la República en el exilio, al servicio del ministro de Estado de la República, Julio Álvarez del Vallo, y le dice que está a su disposición, y Álvarez del Vallo le manda que se haga cargo de la legación española en los Países Bajos, en La Haya. Y allí estuvo con la familia entre diciembre del 36 hasta febrero del 39. Y será en la legación española en La Haya donde leerán en febrero del 39 la victoria del bando sublevado. En Adiós, luz de verano, una novela de Semprún, escribe: a fines de marzo me invadió también una ira impotente, pero rabiosa. Había caído a Madrid y yo estaba solo, destrozado, con el periódico desplegado ante mis ojos cegados por las lágrimas. Era como si me hubieran despojado brutalmente de la parte de mi alma más llena de esperanza y fe. Había caído a Madrid y tal adversidad marcaba, en cierto modo, el fin de una época de mi vida. A partir de entonces me aventuraba en el desconocido territorio del exilio, del desarraigo y de la edad adulta. La derrota de la España republicana, liberal y democrática llevará a la familia Semprún a formar parte de la diáspora, del destierro y del exilio, como otras muchas familias españolas. A los 15 años, Jorge Semprún sabe que está solo, que no podrá contar con nadie y que forma parte de esa España derrotada. En París, cuando los judíos fueron obligados a portar en zona visible la estrella judía de color amarillo, Semprún y sus amigos se paseaban con ella de una forma solidaria con los señalados como judíos. Su vida se ve otra vez alterada cuando la guerra llega a París a finales de la primavera del 40, y en ese París ocupado tomará la decisión de que tiene que ganarse la vida. En el 42 se matricula en la Sorbona para cursar Filosofía y Letras y se afilia al Partido Comunista de España. Entra en la Resistencia francesa en el 43 con el nombre de Gerard Sorel y se convierte en un profesional de la resistencia contra la ocupación nazi. Y un chivatazo, una delación, lleva a la detención de miembros del grupo donde estaba Jorge Semprún, el grupo de la resistencia donde militaba Semprún. Y en diciembre del 43 es encerrado en la prisión de Auxerre cuando cumple 20 años. Después de interrogatorios y torturas es enviado a un campo de tránsito en Compiègne, por el que pasaron entre junio del 41 y agosto del 44 unos 53.000 detenidos. A Semprún le correspondió el 44.904. Fue transportado al campo de concentración de Buchenwald en un convoy que salió el 27 de enero del 44
con 1.583 prisioneros, 120 por vagón, a un campo construido en 1937 por prisioneros, fundamentalmente prisioneros políticos alemanes, en Weimar, que es casualmente la capital de la cultura alemana, donde vivieron y trabajaron personajes como Goethe, Bach o Schiller. Semprún cuenta cómo le salvó la vida el alemán que tomaba nota cuando llegaban al campo de concentración. Él dijo, Semprún, que era estudiante de filosofía, pero aquel alemán escribió en los papeles como profesión de Semprún la de estucador. Lo supo muchos años después, en 1992, y quizá ello le salvó la vida, porque a los intelectuales eran a los primeros que eliminaban, porque lo que los alemanes querían era mano de obra para trabajar en las fábricas que estaban al servicio del ejército y en la cantera del campo. Pues esa nota de ser estucador fue lo que quizá en aquel momento le salvó la vida a Jorge Semprún. Por aquel campo pasaron unos 250.000 prisioneros de todas las nacionalidades europeas, de los que habrán muerto en torno a 56.000. Allí vivían 1.600 miembros del ejército alemán. Bien, el 11 de abril de 1945, soldados del tercer ejército del general norteamericano Patton entran en Buchenwald y encuentran a más de 20.000 personas. 4.000 de ellas eran judíos. Otros 23.000 habían sido llevados a otros campos de concentración. Los primeros soldados que entran en Buchenwald son el periodista estadounidense Meyer Levin y el fotoreportero francés de France Presse, Eric Schwab. Ambos eran judíos. Semprún será conocido en el campo como Rospanier, rojo en español. En su chaqueta llevaba cosido un triángulo rojo, Rot, y la letra S de Spanier, y el número de prisionero, que era, como he dicho antes, el 44.904. En el 65 aniversario de la liberación del campo de Buchenwald, el 11 de abril de 2010, Semprún decía: cuando muy pronto, dentro de unos años, hayan desaparecido todos los testigos y los deportados de la resistencia, aún quedará una memoria viva, personal, de la experiencia concentracionaria. Una memoria que sobrevivirá a nosotros, la memoria judía. Cuando nosotros hayamos muerto, el último hombre que podrá recordar será uno de aquellos niños judíos que llegaron a Buchenwald en febrero de 1945, evacuados de Auschwitz, y que milagrosamente sobrevivieron al frío, al hambre, al interminable viaje en vagón de mercancías, para dar testimonio en nombre de todos los desaparecidos, los hundidos y los salvados, los judíos y los no judíos, las mujeres y los hombres. Larga vida a la memoria judía de toda nuestra muerte. Y a la novela El largo viaje, publicada en 1963, de la que hablaré después, se lee: fue un invierno duro. Vi llegar trenes de judíos evacuados de Polonia. Iban cerca de 200 en cada vagón, cerrado con candados. Casi 80 más que nosotros. Él había viajado en un vagón con 120. Los judíos de Polonia viajaron 6 días, 8 días, 10 días en aquel duro invierno sin comer y sin beber. A la llegada, cuando abrían las puertas corredizas, nadie se movía. Era necesario apartar la masa helada de los cadáveres de los judíos polacos, muertos de pie, helados de pie, que caían como bolos en el andén de la estación para poder encontrar algunos supervivientes. Pues había supervivientes, escribe Semprún. Bien, el campo de Buchenwald fue liberado, como he dicho, en 1945, aunque siguió ejerciendo como campo de concentración, en este caso bajo la orden soviética y el control de la KGB. Bien, Jorge Semprún vuelve a París, mantiene la nacionalidad española, nunca renunció a la nacionalidad española, y trabaja como traductor en la UNESCO entre 1945
y 1952. A propósito de lo que decía Calisto cuando a Jorge Semprún le nombran ministro, al presidente del gobierno le entra la duda de si Semprún conservará la nacionalidad española. Y se lo dice a Javier Solana: oye, pregunta, a ver, no es que nombremos a Jorge Semprún y no tenga la nacionalidad española. Nunca renunció Jorge Semprún a la nacionalidad española. Bien, como decía, vuelve a París, mantiene esa nacionalidad, la española, y trabaja como traductor en la UNESCO. En la autobiografía escribe: tú solo eras un militante de base en 1947, y eso de militante incluso puede discutirse, más bien cotizante. Entre 1945 y junio de 1953 no se puede decir que haya sido un militante ejemplar. En todo caso, un asistente no demasiado asiduo a las reuniones de la célula de tu barrio. Yo hacía en la vida lo que había elegido hacer. Nadie me había obligado a ser lo que era. Yo solo lo había buscado. Había decidido libremente alienar mi libertad individual al servicio de la comunidad clandestina del Partido Comunista de España. Se casa en 1946 con una francesa, Lorelle Belhomme, tiene un hijo que fallece en 2010 y se divorcian en 1963. Y Jorge Semprún volverá a casarse en 1963. Y Javier Pradera, fue mi amigo suyo, recuerda que Jorge Semprún dejó escrita su última voluntad sobre el lugar y la forma en que deseaba ser enterrado, expresando así la doble contradicción entre la identidad española y la identidad francesa, entre el recuerdo del exilio y la reconciliación posfranquista de su compleja existencia. Briatu es un pueblecito vasco-francés a orillas del Bidasoa que le servía de punto de descanso en sus viajes clandestinos entre España y Francia durante la dictadura. Jorge Semprún elige esa línea de frontera, patria posible de los apátridas, como el lugar más adecuado para perpetuar su ausencia y dar testimonio de su doble pertenencia española de nacimiento y francesa de elección. También expresa el deseo de que su cuerpo sea amortajado con la bandera de la Segunda República Española como símbolo de su fidelidad al exilio y al dolor de los suyos, pese a su convencimiento de que la actual monarquía parlamentaria española es hoy la mejor forma de desarrollo de la res pública. Javier Pradera y otros amigos, entre ellos el pintor Eduardo Arroyo, se encargaron de que se cumpliese su última voluntad y está enterrado junto con su mujer. En la década de 1950 está evolucionando la economía española, que se va incorporando lentamente al mercado internacional, y los grupos financieros españoles van tomando protagonismo político en el país. El propio Partido Comunista de España entiende que la cultura es un elemento fundamental en la lucha contra la dictadura y descubre aspectos positivos no en la cultura franquista, sino en la cultura que se hace en la España franquista. Para entender cualquiera que se acerque a la vida de Jorge Semprún, sin duda es necesario tener presente todo lo que ocurre en la España de estos años. Hay que entender, por ejemplo, pues la huelga de los tranvías en Barcelona en 1951 como consecuencia de una subida de las tarifas, que se salda con que desaparece la subida de tarifas y es destituido el gobernador civil. También, lógicamente, la policía actúa y detiene a 34 militantes del Partido Socialista Unificado de Cataluña, al PSUC, incluido Gregorio López Raimundo. Se organiza una intensa campaña internacional de solidaridad y, lógicamente, en ella participa Jorge Semprún. Hace su primer viaje clandestino a España en 1953 con el seudónimo, bajo el nombre de un hispanista, de Jacques Grador, y es enviado clandestinamente por los dirigentes del Partido Comunista de España. Tiene un amplio abanico de ciudades a las que visitar, pero no llega a todas. Visita Barcelona, Valencia, Madrid, Salamanca y San Sebastián y contacta con personas
que pudieran colaborar con el Partido Comunista de España y se convierte en los ojos y en los oídos del Comité Central del Partido Comunista en el interior del país. Visita, bajo este nombre del hispanista francés, visita a Alexandre, Belintonia. Alexandre pone cara de no entender mucho de qué va la vaina, pero Semprún le saluda y, bien, Semprún descubre que entre los trabajadores, entre los intelectuales, hay signos de cierta oposición al franquismo, aunque no pueden o no saben manifestarse o no saben cómo hacerlo. En Valencia, Semprún visita a Francisco Ribes, que es editor de la antología consultada de la joven poesía española. Casualmente, este libro de la antología consultada de la joven poesía española se había imprimido en la imprenta de los hermanos Bedia en Santander, en 1952, lógicamente de forma clandestina. La antología incluye versos de Bousoño, de Rafael Morales, de Eugenio de Nora, Blas de Otero, Vicente Gaos, José Hierro y alguno más. En 1953 muere Stalin, el 5 de marzo, y Semprún le dedica un poema. Y dice Semprún: escribí este poema en el mes de marzo de 1953, a las pocas horas de anunciarse oficialmente la muerte de Stalin. No lo escribí por encargo, fue algo que salió de mi más profunda conciencia enajenada. El 3 de febrero del 54, Semprún se encuentra de nuevo en Madrid y aquí estará hasta abril de ese mismo año. Y percibe un sentimiento de indiferencia hacia el régimen y un peso anti-yanqui al mismo tiempo que una actitud censora de la Iglesia sobre la cultura. Los comunistas españoles habían celebrado su congreso en 1932, el de 1936 lo tuvieron que suspender, y celebran el siguiente congreso en 1954 en Praga. Asisten 64 delegados, 32 invitados y 10 miembros del Buró Político en Praga. En ese año, en el curso 53-54, el Partido Comunista encarga a Enrique Múgica que organice unos encuentros de poesía en la universidad. Y lo hace con el apoyo de Dionisio Ridruejo, que mantiene muy buenas relaciones con el rector de la universidad, Pedro Lainentral. Y en la Facultad de Derecho leen poemas, en estas jornadas o encuentros de poesía española, pues leen poemas militantes del Partido Comunista camuflados, como son Eugenio de Nora y Gabriel Zelaya, comprometidos pero no militantes como José Hierro, y hombres del sistema como Luis Felipe Vivanco o Leopoldo Panero. En 1955, el 8 de octubre, muere Ortega y Gasset, y la juventud universitaria en la Universidad Central, celebra un homenaje al filósofo liberal leyendo textos de Ortega. Convertido ya en Federico Sánchez, llega de nuevo a Madrid en 1955 y se trata de avanzar en la presencia del Partido Comunista en el tejido social, constituyendo grupos y haciéndose presente en las empresas y organizando actividades culturales para generar actos de protesta y de cierta resonancia pública. Un gran aliado de Jorge Semprún entonces es el empresario Domingo González Lucas. Bueno, Domingo González Lucas es hermano de Luis Miguel Dominguín, el torero. Dominguín, junto con Antonio Ordóñez, son los dos toreros de mayor cartel en el momento. Y a Domingo Dominguín le dedica Semprún su autobiografía de Federico Sánchez. Fue un gran apoyo el que tuvo en Domingo González Lucas Semprún en Madrid. La primera organización estudiantil del Partido Comunista en España se constituye en 1955 bajo la dirección de Jorge Semprún y forman parte de ella pues personajes como Julio Diamante, que fue después director de cine, y a través de él conoce Semprún a Javier Pradera y a partir de ahí nacerá una intensa colaboración y amistad. En mayo del 55, al amparo del Cineclub del SEU en Salamanca, que dirige el director después de cine, Basilio Martín Patino, pues se celebran unas conversaciones cinematográficas y están presentes todas las corrientes
incluido el Ministerio y la Falange. Pero quienes capitalizan la organización pues son Ricardo Muñoz Suay y Juan Antonio Bardén, ambos miembros del Partido Comunista. Juan Antonio Bardén dice: el cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico. Lo dice en 1955. Quizá hoy habría que matizar algunos adjetivos. En diciembre de 1955, la ONU vota favorablemente al ingreso de España, de la España franquista, en el Foro Internacional de la ONU, con el voto favorable de la Unión Soviética. Hay entonces un comunicado por parte del Partido Socialista Obrero Español en el exilio y por parte del Partido Comunista de España, en que coinciden en que, bueno, pues está bien esto de que España se incorpore a un foro internacional, aunque sea la España franquista. Lo que ocurre es que uno echan las culpas a otro, es decir, unos dicen esta es una maniobra de los yanquis y otros dicen esta es una maniobra de Moscú. Bien, en el 20 Congreso del PECUS en Moscú, en febrero del 56, Khrushchev lee un informe muy famoso, que es el informe secreto de Khrushchev, donde denuncia públicamente los crímenes de Stalin y hace un llamamiento a que se evite en los partidos comunistas el culto a la personalidad. Los dirigentes que vivían en Europa conocen el informe, bueno, la Pasionaria lo conoce en Madrid, en Moscú, el informe de Khrushchev, y se lo traduce Lister, porque la Pasionaria no leía ruso, pero Lister sí, y se lo traduce. Pero bueno, los dirigentes que están en Europa, en la Europa occidental, conocen el texto del informe de Khrushchev a través de lo que publica Le Monde, que es donde lo conoce y lo lee Jorge Semprún, cree en la veracidad del informe y así se lo comunica a la organización clandestina en Madrid del Partido Comunista Español. La llamada Revolución Húngara, vamos avanzando en los años para ver un poco también cómo evoluciona la propia vida de Jorge Semprún. La llamada Revolución Húngara de 1956 fue un movimiento revolucionario contra el gobierno de la República Popular Húngara y duró entre el 23 de octubre y el 10 de noviembre del 56. Para aplastar esta revolución, el ejército soviético movilizó 31.500 soldados, 1.130 tanques e invadió Budapest y otras regiones del país. No hubo más gaitas, ¿eh? La etapa post-stalinista del Partido Comunista dura poco tiempo porque el Partido Comunista de España se ve obligado a pronunciarse sobre la invasión de Hungría. Y el Partido Comunista dice que la Unión Soviética se ha comportado como debe hacerlo. Es un garante de la paz en el mundo y ha evitado los desviacionismos que ocurrían en Hungría. Semprún, con 32 años, vuelve a España en enero del 56, retoma los contactos con el mundo universitario, conoce entonces a Dionisio Ridruejo, a Vicente Girbau, de la Agrupación Socialista Universitaria, e incluso conoce a José María Gil Robles. Entre Dionisio Ridruejo y Semprún nacerá una relación que el propio Semprún recuerda: empezamos a hablar desde entonces y solo la muerte ha podido interrumpir aquel diálogo. El buen hacer de Javier Pradera será recordado por Semprún como una ayuda inestimable por su calidad y su visión de la realidad española. Y Pradera decía que Semprún sabía equilibrar en su actividad la prudencia y la audacia, el riesgo y el valor frío. Estamos hablando de un año importante en la historia de España, que es 1956. José María Castellet escribe que en ese año, en 1956, se produjo en una generación una toma de conciencia colectiva que se manifestará en la rebelión de la Universidad de Madrid. Había llegado a la universidad la primera generación nacida después de la Guerra Civil. El día 9 de febrero de 1956, como todos los años, el SEU, Sindicato Español Universitario, celebraba el homenaje al estudiante caído, recordando la muerte del falangista Matías Montero el 9 de febrero
de 1934. Alguna centuria de Falange y miembros de la Guardia de Franco pues querían depositar coronas de laurel en la Universidad de San Bernardo. Jugando los falangistas con sus pistolas, como si quisieran liberar a la Universidad de Madrid de una nueva toma por el liberalismo, la masonería y el comunismo, pues se disparó una pistola que hirió de gravedad a un falangista de 19 años. En la Secretaría General del Movimiento el disparo se atribuyó inmediatamente al arma de un militante apellidado Márquez, hermano de quien posteriormente dirigiría la Falange, que era Diego Márquez Orrillo. Lo que pasa es que esto no se supo. Era mejor que se pensara que la pistola venía de alguien que perteneciera o a los masones, o a los liberales, o a los comunistas. Bien, en todo caso, ese día 9 de febrero de 1956 son detenidos un listado importante de nombres como Ramón Tamames, Javier Pradera, Julián Marcos, Enrique Mújica, López Pacheco, Sánchez Dragó, Miguel Sánchez Mazas, Jaime Maestro y otros como Dionisio Ruejo, Ruiz Gallardón, Gabriel Elorriaga, Juan Garrigues Walker, José Luis Avellán, y en Palencia, mientras rueda calle Mayor, fue detenido Juan Antonio Bardem. La prensa presentó a los detenidos como integrantes de una conjura judeo-masónica, confabulada en un contubernio internacional, y arriba califica a los detenidos de insensatos y provocadores, portavoces de turbias y criminales maquinaciones. Y La Vanguardia de Barcelona se decantaba por denominarlos tránsfugas, apóstatas y resentidos fracasados. Joder, cómo se les utilizaba la prensa. Bien, el 26 de febrero del 56 nace la Agrupación Socialista Universitaria, la ASU, de orientación próxima a la socialdemocracia. Y el 19 de marzo, unos días después, pues son detenidos en Pamplona el diplomático Vicente Guirbau, sería expulsado de la diplomacia, de la carrera diplomática, el arquitecto Luis Canchegui, el economista Alberto Machín Barrena y los escritores Juan Benet y Luis Martín Santos, todos ellos vinculados a la ASU. La crisis del 56 provocó el cese del ministro de Educación, Joaquín Ruiz Jiménez, buen cristiano él, y del secretario general del movimiento, Raimundo Fernández Cuesta, buen falangista él. Pero no fue cesado el siniestro ministro de Gobernación, Blas Pérez González. La universidad suspendió las clases y el Consejo de Ministros suspendió durante 3 meses algunos artículos del Foro de los Españoles. La Universidad Española había alcanzado una cierta madurez crítica y el régimen no es capaz de asimilar esa evolución que exigía cambios y apertura. Hay una nueva generación que evoluciona, hay una nueva generación protagonista, aunque no es capaz con sus comportamientos de tener homogeneidad interna y en ocasiones se ve desbordada por planteamientos radicales. Pero hay una nueva generación protagonista. En 1957 se presenta la Jornada de Reconciliación Nacional, por la cual el Partido Comunista de España declara estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco. El 1 de agosto del 58 se reúne en Berlín Oriental, el Comité Central del Partido Comunista a hacer una evaluación de la Jornada de Reconciliación Nacional, que se había celebrado unos meses antes, que había sido bastante desastrosa, con unos resultados muy modernos, pero muy modestos, pero el Partido Comunista pues, hace un balance positivo de la Jornada de Reconciliación Nacional. Entonces, claro, porque el Partido Comunista no quería aceptar que el régimen no vivía tan aislado de la mayoría de la sociedad. Es entonces, en aquellos tiempos, en el 59, cuando el Partido Comunista intenta capitalizar los homenajes a Antonio Machado, organizados con el apoyo de intelectuales y políticos españoles, tanto en Collioure como en Segovia y en la Universidad Central de Madrid. La huelga nacional pacífica fue el siguiente paso
o el siguiente movimiento para demostrar que la sociedad española podía confiar en el Partido Comunista. El Partido Comunista no es consciente de que está aislado en el movimiento político español de oposición. Semprún se encargaba de movilizar a los intelectuales y a los estudiantes, y Simón Sánchez Montero y Romero Marín debían hacer lo mismo en el sector obrero. El día de la huelga general había sido fijado el 18 de junio de 1959. Conforme se acercaba la fecha, crecían las dudas entre los organizadores. Pradera creía que la huelga iba a ser un fracaso. Y la huelga fue un fracaso rotundo, en palabras del propio Jorge Semprún. En los días anteriores se habían producido más de 40 detenciones, entre ellas la de Simón Sánchez Montero. Lo cuenta Semprún en la autobiografía como una norma de la clandestinidad de si cae uno, lógicamente tú tienes que cambiarte de sitio. Y se produce una duda entre Semprún y Romero Marín ante la detención de Sánchez Montero. ¿Qué hacemos? Y los dos deciden, vamos a dormir donde hemos dormido todos estos días. Y así lo hacen. Y pasado algún tiempo, Simón Sánchez Montero le dice a Semprún, me daba fuerza pensar que estabas en tu casa. El objetivo de derrocar a la dictadura a través de la Jornada de Reconciliación Nacional y de la Huelga Nacional Pacífica no se logró. El peso de la Unión Soviética había alentado algunas expectativas de los dirigentes comunistas españoles, pero también es cierto que crecía un cierto pesimismo entre algunos dirigentes por no conocer la realidad española. Semprún tuvo esa impresión de no conocer la realidad española por parte de los dirigentes cuando ve en 1959 a un grupo de jóvenes que vuelven de un día festivo de la casa de campo. Y piensa Semprún, y así lo escribe, les estamos diciendo cosas desfasadas. Estaban haciendo una sociedad diferente. Lo vi, era otra España. Empieza en 1959 y se consolida en años posteriores el desarrollo de una política económica estabilizadora con el protagonismo de Ullastres, de Navarro Rubio, con el apoyo de Carrero Blanco y de López Rodó. Y políticamente se inicia un proyecto monárquico vinculado al 18 de julio, de inspiración católica y tradicional. Intervienen positivamente las inversiones extranjeras y las exportaciones aumentan los ingresos, las remesas del turismo hechas por los inmigrantes, y todo eso va creando un caldo de cultivo de cierta prosperidad económica en la década de los 60. En 1959 se inaugura el Valle de los Caídos y en diciembre llega a España Eisenhower. Seguramente todos hemos visto en el Nodo o en la televisión el despliegue que hace el régimen para acoger en Madrid a Eisenhower, al que se le ve quitándose un sombrero de vez en cuando, saludando al personal que llena las calles de la Castellana en Madrid. Los resultados de la Jornada de Reconciliación Nacional del 5 de mayo del 58 y de la Huelga Nacional Pacífica de junio del 59 alentaron las dudas de Fernando Claudín y de Jorge Semprún sobre la correspondencia entre la política del Partido Comunista y la realidad española. Se celebra en Praga el Congreso del Partido Comunista en diciembre del 59 con la asistencia de 128 delegados, entre ellos el escultor de Santander, Joaquín Fernández Palazuelos. En 1960 se producen detenciones en todo el país porque ha habido un delator en el Congreso que se ha celebrado en Praga y ha dado un listado de asistentes a la policía española, y de ahí que se produzca una caída de detenciones en el país. Empiezan a pensar en la dirección del Partido Comunista que hay que relevar a Semprún de sus actividades o responsabilidades, porque se empiezan a advertir algunas divergencias entre los intelectuales y la dirección del PC, del Partido Comunista. Y la señal es el escrito que envía
el propio Javier Pradera a los responsables del Partido Comunista, en el que les dice: ya hay en España una burguesía, ya hay en España un proyecto de restauración monárquica, y es posible que el Partido Comunista deba de revisar algunas de sus posiciones. En octubre del 61 cumple Picasso 80 años y Semprún, con su mujer, acude como representante oficial del Partido Comunista a los festejos que se organizan con motivo del cumpleaños de Picasso. Y la revista Nuestras Ideas, que dirige Semprún, dedica un número extraordinario al propio Picasso. A finales del 61 se constituye en Madrid la Federación Universitaria Democrática Española, y la constituyen por parte de Juventudes Socialistas Luis Gómez Llorente y por parte de las Juventudes Comunistas Jaime Ballesteros. También es entonces, en el año 62, cuando se producen las huelgas en Asturias, que es un estallido de fuerza y una señal de la potencia que tiene entonces la clase obrera, iniciando una recuperación organizativa y un movimiento sindical que tendría después forma a través fundamentalmente de comisiones obreras como instrumento de negociación en el ámbito laboral. Se manifiesta un movimiento espectacular de solidaridad en Europa, y ese movimiento de solidaridad aumenta cuando se produce la ejecución, el asesinato de Julián Grimau en abril del 63. En un contexto de recrudecimiento de la Guerra Fría, el Partido Comunista de España tenía miedo a un aislamiento social mayor del que tenía entonces en España, bajo un discurso anticomunista muy fuerte. Pero también tenía miedo al aislamiento con el resto de la oposición antifranquista, como ocurrió con la exclusión del Partido Comunista del cuarto Congreso del Movimiento Europeo, el llamado por el franquismo Contubernio de Múnich, que se celebra del 5 al 8 de junio del 62, cuando se reúnen en Múnich 118 representantes políticos españoles, 80 del interior y 38 del exilio. La reunión tenía como cobertura una convocatoria del movimiento europeo conseguida por algunos organizadores, entre ellos Salvador de Madariaga, y dos miembros del Partido Socialista, Julián Gorquín, Julián Gómez García y Enrique Adroher, que eran miembros del Partido Socialista y que fueron con Salvador de Madariaga los encargados de conseguir esta convocatoria del movimiento europeo. Asisten todos los partidos y grupos de oposición al franquismo. Está la Unión Española de Satrústegui, está el Felipe, que había sido fundado por Julio Cerón, que está en la cárcel y lo dirige entonces Ignacio Fernández de Castro, está el Partido Socialista, está la Democracia Cristiana de Gil Robles, la Izquierda Democrática Democristiana de Barros de Lis, está el nacionalismo vasco, algunos históricos republicanos y la Acción Social de Dionisio Redrojo. En aquella reunión se adopta un acuerdo breve, pero que va a permitir, primero, que haya una unión de los que asisten y que va a permitir que España pueda, con este acuerdo, si es posible, solicitar la adhesión de España a lo que entonces se llamaba Mercado Común. El acuerdo se trata de que se consiga en España la instauración de instituciones democráticas, garantías para la libertad personal y de expresión, reconocimiento de la personalidad de las comunidades naturales, libertades sindicales y posibilidades de organizar corrientes de opinión y partidos. En febrero del 62, justo cuando se han ocurrido estos acontecimientos, empiezan a aparecer claras discrepancias en el Partido Comunista, en el comité ejecutivo, entre la dirección, fundamentalmente representada por Carrillo, y Fernando Claudín y Jorge Semprún. Temiendo que estas discrepancias se contagien, a finales del 62, Semprún es retirado del trabajo que desarrolla en España, que venía desarrollando desde 1953.
y los militantes españoles del Partido Comunista no estuvieron de acuerdo con esa decisión porque valoraban la valentía de Semprún, valoraban su inteligencia política, su nivel cultural y su calidad humana. Pero el Partido Comunista, el Comité Ejecutivo, ha decidido quitar de la responsabilidad a Semprún, que hace el último viaje a Madrid y entonces no se puede hospedar en su casa habitual porque los propietarios han sido detenidos cuando la detención de Julián Grimau y la vivienda ha sido incautada. Y por eso, por una recomendación de López Salinas, Semprún se queda en la casa del poeta Ángel González. Semprún escribe en 1983, unos años después, en un libro que se titula Montán, la vida continúa: pienso que siempre he sido un hombre afortunado. Después de todo, no hice mal mi trabajo clandestino bajo el franquismo. Desde el punto de vista técnico, no lo hice mal del todo. El comisario Roberto Conesa, uno de los jefes de la policía política de Franco, pudo jubilarse tranquilamente tras la muerte del dictador, pero nunca consiguió echarme la mano. Siempre me reí de él y lo sigo haciendo por si acaso. Comienza a escribir en 1961, en la clandestinidad, El largo viaje, que se publica en 1963. Es su primera novela y gana el premio Formentor, que es un premio otorgado por 7 editores que publican simultáneamente la obra. El fallo no se hace, como hubiera sido lo normal en Formentor, sino que se hace en Corfú, porque España ha expulsado al premio de su territorio. El 1 de mayo de 1964 se entrega el premio Formentor en Salzburgo. A Semprún le entregaron las ediciones publicadas, hay fotografías de ello, aparece Semprún con un montón de libros. Se levanta entonces Carlos Barral, le da un abrazo y le entrega un libro en blanco, porque la censura ha prohibido en España la publicación de El largo viaje. Se había encargado una edición en México, pero no llegó a tiempo. El 1 de mayo, como digo, se hace esa entrega del premio. ¿Y por qué este libro del largo viaje? Cuando las detenciones de 1960, después del Congreso de Praga, Semprún coincide en un piso franco con un ciudadano que se llama Manuel Azaustre, que era un miembro clandestino del Partido Comunista y que había estado en Mauthausen, y le explica su experiencia y sus penalidades a Semprún. Y Semprún quiere contar esa historia, y la quiere contar porque también es su historia. En el largo viaje, dice Semprún, es el de 120 deportados en un vagón de mercancías que son conducidos de Compiègne a Buchenwald, y es también el viaje interior en la memoria y los recuerdos, en anticipación del personaje principal. Fue entonces, el 20 de abril de 1963, cuando es ejecutado en Madrid Julián Grimau. Julián Grimau había sido inicialmente un militante de izquierda republicana, pero ingresa en el Partido Comunista en 1936 y fue un miembro del cuerpo de policía de la Brigada de Investigación Criminal, es decir, fue un profesional de la policía, no fue cualquier cosa. Terminada la guerra, Grimau se exilia y regresa a Francia en el 47. Vive en España en 1957 y tras la detención de Simón Sánchez Montero se traslada a Madrid y es el responsable del sector obrero. Fue detenido el 7 de noviembre de 1962 y le entrega un militante, Francisco Lara. Y es un militante que se desfonda cuando es interrogado por la policía porque se casaba su hija. Y él pide a la policía que a cambio de dar los datos que él conoce, no tiene una idea exacta de las responsabilidades de Julián Grimau, pero sabe dónde le puede trincar la policía y a cambio de que le dejen asistir a la boda de su hija, él puede dar ese chivatazo. Da el chivatazo
pero no puede acudir a la boda de su hija. No asistió a la boda. Desde julio de 1962 formaba parte del gobierno de España Manuel Fraga Iribarne, ministro entonces de Información y Turismo. Y junto con Jiménez Quílez y Martín Gamero afrontan una rueda de prensa en noviembre del 62 y entregan a los presentes periodistas un libro sin pie de imprenta, un libro anónimo, que se titula Grimau, Crimen y Castigo. Y es un dossier en el que se le acusa a Grimau de los supuestos crímenes que hubiera podido cometer como policía en tiempos de la República. Y Fraga Iribarne, ministro entonces de Información y Turismo, denomina a Julián Grimau como ese caballerete. Muy típico de Fraga Iribarne también. El desarrollo del juicio a Julián Grimau fue una auténtica farsa. Fue infructuosa la defensa del militar y abogado Alejandro Rebollo, que cuestionó la legalidad del delito de rebelión militar por haber pasado más de 25 años, y el comandante auditor y principal acusador, Manuel Fernández Martín, había falsificado su título de abogado. Gregorio Morán, que conoce bien estas historias, ha escrito que la de Julián Grimau fue la campaña internacional más importante en la historia del antifranquismo. La sentencia se ejecutó el 20 de abril de 1963, en la madrugada, en los campos de tiro de los cuarteles de campamento, a las afueras de Madrid. Los oficiales de la Guardia Civil y del Ejército se negaron a formar parte del pelotón de fusilamiento. Y el pelotón de fusilamiento contra Julián Grimau estuvo formado por un pelotón de soldados de reemplazo. Grimau tenía entonces 52 años. Se habían movido, por ejemplo, Joaquín Ruiz Jiménez, había sido ministro, visita a los hombres claves del gabinete sin ningún éxito, se manifiestan para intentar salvarle la vida Laín Entralgo, Bergamín, Aranguren, Xavier Zubiri. Ramón Menéndez Pidal, que tiene 93 años, visita en Toledo al cardenal Primado y se viste de chaqué para ir al Prado a visitar a Franco y pedirle clemencia. Lo que pasa es que le dicen que ya no es necesario que acuda al Prado, que el crimen se ha consumado. El 24 de abril del 63, en un artículo de Le Monde, Dionisio Urijoa escribió: a primera vista no se trata de un acto cruel, sino de un acto absurdo. Sin embargo, raramente los absurdos son absurdos e inexplicables los actos políticos. Grimau ha muerto representando al enemigo de la guerra continuada por las características que a Franco le convienen. Matarle ahora, a los 25 años del fin de la guerra, es como volver a matar a todos los muertos. Es el clima de guerra de Franco, el que Franco busca para durar. Franco contra la moral, contra la razón y contra todos los muertos. Es inevitablemente que actúe así porque está a la vuelta del camino. Fracasada la jornada de reconciliación nacional de mayo del 58, la huelga nacional pacífica de junio del 59, ejecutado Grimau y en un contexto internacional de crisis del movimiento comunista por la ruptura entre China y la Unión Soviética, el Partido Comunista de España convoca a sus cuadros a un seminario de trabajo, de reflexión, en Francia, en agosto del 63, y mientras comienzan los trabajos de este seminario, en Francia, en Arras, Enrique Múgica ha decidido abandonar al Partido Comunista y ha solicitado el ingreso en el Partido Socialista, y así se lo comunica a Jorge Semprún. Las intervenciones de Jorge Semprún y de Claudín en este seminario, en este grupo de trabajo, no eran demasiado graves, pero Carrillo piensa que menoscaban su autoridad. Es curioso o significativo
que en estos momentos, el 20 de febrero del 63, se había estrenado en Berlín El Vicario, de un autor alemán, Rudolf Hopchub, no sé cómo se pronuncia, bajo la dirección de Erwin Piscator. Y el 11 de diciembre del 63 se estrena esa obra en París en adaptación de Jorge Semprún. El texto plantea una reflexión sobre la actuación de Pío XII ante la política antisemita de los nazis. El 24 de enero del 64 se convoca el Comité Ejecutivo del Partido Comunista para preparar un documento que se tiene que presentar en una reunión de los partidos comunistas de Europa. Y en esa reunión se manifiesta una discrepancia clave de Claudín y Semprún. Claudín dice: la experiencia italiana es para nosotros probablemente la más interesante y cercana de Europa. Esa afirmación no es compartida por la dirección del Partido Comunista, sobre todo por Carrillo, y ante la imposibilidad de llegar a acuerdos se convoca a todos los miembros del Comité Ejecutivo a una reunión en un palacio a las afueras de Praga para que asistan y se manifiesten los miembros del Comité Ejecutivo. Asisten todos menos Simón Sánchez Montero, que está en la cárcel, y en esa reunión pues el debate tiene mucho de académico, pero se manifiestan dos posiciones radicalmente distintas, que son las de, por una parte, Claudín y Semprún, con alguno más, pero fundamentalmente de Claudín y Semprún, y el resto de la dirección del Partido Comunista. Para Carrillo, las tesis de Claudín y de Semprún incurrían en errores. Primero, el de plantear un debate que ponía en riesgo la aplicación homogénea de la política del Partido Comunista. Y, en segundo lugar, se minusvaloraba la capacidad de movilización de la clase obrera bajo la dirección del Partido Comunista. En esa reunión del Comité Ejecutivo, Dolores Ibarruri, la única mujer, les dice a los dos, a Claudín y a Semprún, que son dos intelectuales con cabeza de chorlito. Las sesiones finalizan con una votación de 12 votos a favor y 2 en contra, los de Claudín y Semprún, y se les dice que lo vayan pensando, pero se les va a excluir del Comité Ejecutivo, y así se hace. Se les excluye del Comité Ejecutivo, del Comité Central, y el Mundo Obrero informará en noviembre que han sido expulsados del Partido Comunista. Inmediatamente de darse la noticia, el propio Javier Pradera se da de baja del partido. Semprún, al hablar de su salida del PC, escribe: se terminaba un periodo esencial de mi vida, el más rico de aventura y experiencia. Mi primer viaje legal a España lo hice en julio de 1969, de paso hacia La Habana, donde había sido invitado por Carlos Franqui. Lo cuenta en la autobiografía de Federico Sánchez. En Barajas, inquietos por lo que pudiera pasar, fieles a nuestra larga amistad, me esperaban Luis Miguel y Domingo, los dos hermanos. Se habían traído también, por si acaso, a un primo mío, un gamazo, que trabajaba entonces, si no recuerdo mal, en Presidencia, y que fue efímero ministro de Franco, pero no fue necesaria su intervención. La Policía de Fronteras, cuando vio mi ficha, se preocupó únicamente de saber en qué hotel pensaba alojarme, cuánto tiempo iba a quedarme, y se acabó. Ya solo era un turista más, un viajero más, un español residente en el extranjero que volvía a respirar los aires de la patria. Claudín hace campaña por la permanencia de España en la OTAN en el referéndum de 1968 y termina afiliándose al Partido Socialista Obrero Español. Ocupa, como se ha dicho, el Ministerio de Cultura entre el 88 y el 91. Él impulsa una ley del cine y culmina los trámites para la cesión a España de la colección de pintura de Thyssen-Bornemisza. Podría contar toda mi vida a partir del Prado, el tiempo de la infancia, la época de la clandestinidad en la década de 1950 y la década de 1980, cuando fui ministro de Cultura. En reconocimiento a su vida y a su obra, Jorge Semprún
recibió numerosos premios y distinciones, por ejemplo, la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Méndez Pelayo de Santander. Siguió publicando artículos y colaboraciones en diferentes revistas y periódicos nacionales y extranjeros. Colabora en El País, en Le Monde. Publica en 2006 Pensar en Europa, textos de prensa referidos al futuro y al presente del continente europeo, y junto con quien había sido primer ministro en Francia, Dominique de Villepin, publica El hombre europeo, también sobre temas europeos. La obra literaria es extensa, ya he hablado del largo viaje, publicada en el 63, ganadora del premio Formentor. La autobiografía de Federico Sánchez, ganadora del premio Planeta en el 77, que es la reelaboración de sus recuerdos en la clandestinidad, en la disidencia, su expulsión del Partido Comunista. Todo ello lo refleja perfectamente en la autobiografía de Federico Sánchez. En Federico Sánchez se despide de ustedes de 1993. Es un libro sobre la democracia vivida desde dentro, desde su experiencia como ministro de Cultura. Y cuando fallece Semprún, Calvo Serraller publica en El País, en 2011, un artículo en el que comentaba precisamente los años de ministro y este libro de Federico Sánchez se despide de ustedes. Y escribe Calvo Serraller una y otra vez sobre el Prado, clandestino o ministro, perseguido, odiado o amado. Se comprende que quisiera hacer su propia interpretación del Prado y de la forma en que lo hiciera un ser como él, impelido y volcado en la acción. En Federico Sánchez se despide de ustedes, donde resume su experiencia ministerial, cuenta esta interpretación, ocupando la misma, curiosamente, casi la mitad de un libro aparentemente político y conflictivo. Por de pronto, no deja de ser sorprendente que en ese libro memorialista, donde todo el mundo esperaba solo un ajuste de cuentas político y de alguna manera moral, Jorge Semprún dedicase a sus ensoñaciones en y sobre el Prado casi la mitad de lo escrito. En Adiós Luz de Verano recuerda sus años de infancia en Madrid, en Santander, el Lequeitios, su juventud en París, su estancia en La Haya, hasta llegar a ser quien fue. También hay que recordar que Semprún escribió obras de teatro que se han publicado como obras completas, 5 obras escritas entre el 47 y el 2000. Fue guionista de películas importantes de directores como Alain Resnais, Joseph Losey o Costa Garbes. Él fue 2 veces nominado al Oscar como guionista. En Semprún se unen vivencia y escritura, una vida y una obra de compromiso, de acción, de riesgo, de reflexión teórica y práctica, política que conforman su biografía y la convierten en un testigo lúcido del siglo XX. La vida de Semprún se basa en la superación de situaciones que le ha impuesto el destino, como niño, como joven, como persona mayor. Se le confió la tarea de volver a España como agente clandestino, reclutando a jóvenes universitarios y mandando informes a los dirigentes del partido. La salida del Partido Comunista de España fue un acto de coherencia, consecuencia de reflexiones, desengaños, contradicciones y compromisos, vinculado todo ello a redescribir o redescubrir la complejidad de la sociedad española. Cuando en 1955 le entregan el premio de la ciudad de Weimar, le preguntan si era francés o español, y Semprún respondió: antes de todo y por encima de todo, soy un deportado de Buchenwald. Durante un tiempo, Jorge Semprún es sustituido por Federico Sánchez, no como un simple seudónimo para burlar a la policía, a la Brigada Político-Social, sino como un heterónimo, al estilo de otros escritores que desdoblan con voces diferenciadas el expresar identidades agrupadas en una personalidad compleja. Federico Sánchez es Jorge Semprún, dedicado a reconstruir al Partido Comunista en la España de la clandestinidad,
y es el Jorge Semprún que experimenta una evolución ideológica paralela a la de su compañero Fernando Claudín y que tras la crisis del 64 rompen con la tradición comunista de la Tercera Internacional y su pensamiento político se expresa en una obra literaria construida desde la reflexión y la memoria. Termino recordando dos citas, una de Felipe Nieto, con la que prácticamente termina su biografía y en la que escribe: la última aparición de Federico Sánchez, su despedida pública definitiva, es obra del ministro de Cultura, Jorge Semprún, cuando se acerca en compañía de Fernando Claudín a rendir el último homenaje a Dolores Ibarruri, fallecida en noviembre del 89. En el libro de condolencias, en la sede del Partido Comunista, Semprún-Sánchez recuerda y resume las vivencias comunes de tanto tiempo. De un día de primavera de 1946 en París a otro día de primavera en Praga han sido muchos años compartidos. Adiós, Dolores. Jorge Semprún, en paréntesis, Federico Sánchez. Nunca fue miembro de las academias española ni francesa. Por ser español, escribía en francés, pero sí lo fue de la Academia Española. No recibió premios españoles por haber sido comunista y por haber escrito gran parte de su obra en francés. Aquí en España se autorizó la traducción de Largo Viaje cuando la transición no se proyectaron sus películas hasta después del 77. Y fue entonces cuando realmente hemos ido conociendo toda la verdad de una vida rica en aventura como fue la de Jorge Semprún. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición por si quieren hacerme alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia que no solamente nos ha colocado ante la figura de Jorge Semprún, sino que ha sido un repaso por una parte de la historia reciente de España. Ahora, quienes quieran hacer alguna pregunta, que hagan una seña, les pasaremos el micrófono y sí les pediré brevedad en la pregunta. Un apunte. Sí. En el año 1966, Semprún pidió personalmente y obtuvo el pasaporte español con su nombre real y se lo dio el Ministerio de Gobernación. Por eso probablemente no tuvo mayores problemas en su entrada en el 67. O 69, perdón. Pero tenía pasaporte español desde el 66. Cierto que tenía pasaporte, yo no sabía exactamente la fecha, pero para entrar en España tenía muchas dificultades, porque entre otras cosas se lo negaba a alguien que tiene aquí una calle importante, que es Camilo Alonso Vega, patriota de pro. Bien, pues Semprún acudió a sus amistades, especialmente a los Dominguín, para que le hicieran saber a este señor que quería entrar en España legalmente, que él ya no pintaba nada, que le habían expulsado del Partido Comunista. Insistieron ante Camilo Alonso Vega y Camilo Alonso Vega les dijo, pues hay lo que hay, no puede ser. Hasta que al final le concedieron no el visado, pero la autorización para poder llegar a la frontera y que no fuera detenido. Pero es verdad que quizá tuvo el pasaporte antes, pero no viajó a España hasta el año 69, en que lo hizo de paso para ir a La Habana, porque había sido invitado por Carlos Franqui, una aventura en La Habana que merecería la pena otra charla. Porque tuvo una aventura. Como estás de buen humor, ¿qué quieres que le diga a Camilo Alonso Vega, el niño que era un intelectual orgánico? Si además dice, ¿usted para dónde va? Dice, en escala para La Habana. Hombre. No, ¿sabes a mí lo que me termina molestando es que una ciudad como Santander, que aspira a ser la capital cultural europea y casi del mundo,
pues siga teniendo una calle dedicada a Camilo Alonso Vega y no tenga una calle dedicada, por ejemplo, a Antonio Machado, a Jorge Semprún o a don Manuel Azaña. Solamente cito 3 nombres que me gustaría que el callejero de Santander tuviera: don Antonio Machado, don Manuel Azaña y don Jorge Semprún. Nada más. Muy bien, pues si no hay más preguntas y dada ya la hora, muchas gracias por su presencia y, cómo no, muchísimas gracias a Jesús Cabezón por esta excelente conferencia. Gracias, Jesús.